Greg dijo que el cristiano es libre de la esclavitud del pecado. Lo dice la Biblia. Pero ¿es posible que un hijo de Dios luche y sea generalmente vencido con un mismo pecado durante toda su vida? Yo creo que hay que analizar cada caso a la luz de las Escrituras, ¿no? Empezamos con las Escrituras e interpretamos. Hay ciertamente ciertos pecados que vemos en la vida de ciertas personas que sabemos que caminaban con el Señor. Moisés, en un sentido, nunca venció su problema con el enojo, la manera que él respondía al enojo, ¿no? Sabemos que Moisés caminaba con el Señor, pero fue el enojo que lo llevó a matar a un egipcio. Más adelante vemos que en su enojo el Salmo dice que él maldice cuando él golpea 2 veces la roca. Vemos que Pedro lucha con ciertos pecados que se vuelven a aparecer. Él luchaba de manera particular con el temor a los hombres, cuando él niega a Cristo 3 veces, y después cuando él cambia lo que él hace porque vinieron los judaizantes en Gálatas y Pablo lo tiene que confrontar. Entonces creo que ahí no necesariamente sería mi respuesta. Una persona puede tener un pecado recurrente y no necesariamente eso es indicativo de que la persona no ha sido regenerada realmente, porque lo vemos en las Escrituras. Sin embargo, lo que la Biblia sí enfatiza es que nosotros no somos esclavos al pecado. Tenemos ahora el poder que antes no teníamos para derrotar el pecado en nuestra vida. Esa es la idea de la santificación, es que somos libres del poder del pecado. La presencia está, la lucha está, la batalla es continua, pero nosotros no tenemos la esclavitud que teníamos antes sin Cristo. Perdón, Enrique, ¿puedo Sí. decir algo? Es que esta pregunta es tan importante que creo que es bueno hacer una aclaración. Hay creyentes que hablan de una lucha continua con un pecado, pero no saben distinguir lo que es entrar en tentación de lo que es pecar. Hay pecados con los cuales nosotros vamos a luchar hasta el día de la muerte. Algunos de nosotros nos convertimos al Señor y hay pecados que cometíamos cuando éramos inconversos que desaparecieron por completo de nuestra vida para no tener lucha con eso nunca más. Ojalá que fuera así con todos los pecados, pero no lo es. Hay pecados con los que uno lucha, pero un creyente debe saber distinguir lo que es la lucha contra el pecado de lo que es pecar. Mi hermano, si tú estás luchando contra una tentación, tú no estás pecando, tú estás luchando. Pecar es dejar de luchar y ceder a la tentación. Miren por qué esto es importante. Cuando Satanás nos tienta, una de las cosas que él nos dice es: tú eres un hipócrita, porque tú estás loco por hacer eso. Sí, pero no lo he hecho. Yo puedo tener una lucha, una guerra en mi interior por pecar, pero no he pecado. Pero el diablo me hace sentir sucio por el simple hecho de tener la tentación. Y él lo hace porque él sabe que cuando tú te sientes sucio ya no tienes miedo de pecar. Tú pierdes el temor de pecar. Es como una hermana que está el sábado desempolvando la casa y está toda sucia y sudada, y de repente llega la sobrinita que estaba comiendo chocolate y está toda sucia de la mano y la boca de chocolate y te quiere abrazar, y tú la vas a dejar porque tú estás completamente sucia. Pero si tú estás cambiada para salir para la iglesia, acabada de bañar, y viene la famosa sobrinita, probablemente la vas a parar, porque tú sabes que estás limpia. El diablo sabe que cuando nos sentimos sucios, estamos más propensos a ensuciarnos un poco más. Entonces, uno tiene que saber distinguir entre lo que es ser tentado y lo que es ceder a la tentación. Cada vez que el diablo me seduce a cometer algo que es una transgresión a la ley de Dios, eso es una tentación. Pero yo peco cuando dejo de luchar y cedo al deseo pecaminoso. No sé si me estoy dando a entender. Pero de verdad, hermanos, esa distinción es extremadamente importante. Hay un libro de John Owen que se llama Tentación y Pecado, y puedo decir que probablemente yo no conozco otro libro que en mi vida haya sido más importante que ese para yo poder entender mis propias luchas y para poder luchar eficazmente contra la tentación. El libro está en español, un extracto. El libro en inglés es más grande, tiene 300 y tantas de páginas. El libro en español es mucho más pequeño, pero hay un extracto en español publicado por Faro de Gracia, y yo les recomiendo que lean ese libro.
Tentación y Pecado, así como las cartas del diablo a su sobrino de C.S. Lewis. Van a entenderse mejor cuando lean esos libros. Bien, el libro también de John Owen, en castellano, Mortificación de la... Es que Temptation and Sin es el que está traducido Temptation como una parte mortificación. y después viene la Sí, mortificación. sí. Y son... yo creo que no hay algo mejor que eso. Y este tema no es simplemente una cuestión teórica, es donde todos vivimos nuestra vida. Esta es nuestra realidad. Y hay que entender que estamos en guerra todos los días. El zombie del pecado, del viejo hombre, nos ataca constantemente. Y hay que estar en pie de guerra. Lo que pasa es que hay creyentes que dicen, yo quisiera tener victoria sobre el pecado, pero en la mente de ellos, victoria sobre el pecado significa, yo no quiero ser tentado con esto nunca más. Sí. Tú no vas a tener esa victoria hasta que llegues al cielo. Vamos a suponer por un momento, para poner un ejemplo práctico, aquí tenemos un joven soltero, acaba de hacer su devocional, tener un tiempo precioso en la presencia del Señor, leyendo su palabra, orando, y de repente toma, no sé cómo lo dicen, un autobús, un colectivo, ¿se entiende? Para ir al trabajo. Y cuando mira así por el rabillo del ojo, hay una chica sentada aquí al lado con una minifalda, con un escote, y el muchacho está loco por mirarla. Estoy siendo bien claro, ¿verdad? Y él está ahí sentado casi con tortícolis en el autobús. Él está siendo tentado, pero mientras él no voltee la cara para mirar, él no ha pecado. Pero el diablo le dice, hipócrita, hipócrita, tú estás loco por mirar, ya acaba de mirarla. Hay dos tipos de creyentes que pasan por esa experiencia. Uno es el que llega a la parada del autobús y hace, wow, Señor, qué dura fue esta, pero gracias, me libraste. Pero hay otro creyente que se amarga el día completo y pierde su gozo diciendo, pero ¿cómo puede ser posible que después de haber hecho mi devocional yo todavía tengo estos deseos pecaminosos en mi corazón? Tú no has llegado al cielo todavía y vas a luchar con estas cosas. Pero cuando el diablo mata tu gozo, ya tú eres presa fácil de otras tentaciones a lo largo del día. Y por eso es que esto es tan importante. Miré. Esa es una buena pregunta. ¿Qué pasa si cediste a la tentación? Bien, no estamos tomando con ligereza el pecado, pero dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Primera de Juan capítulo 2. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para Amén. con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él pagó por nuestros pecados. Entonces ahí mismo dile, Señor, qué vergüenza. Perdóname por haber pecado contra ti. Pero ahora viene otra parte del ataque. El diablo te va a decir, qué fácil. Después que la miraste, ahora tú crees que porque le pediste perdón, el diablo quiere que tú te sigas sintiendo culpable. Mis hermanos, nunca traten de, no basen el perdón de Dios en experimentar el sentimiento de ser perdonado. El perdón de Dios se acepta por la fe. Dios hizo una promesa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando yo confieso mis pecados, yo no siempre me siento perdonado, pero yo tengo que creer que fui perdonado, porque la promesa de Dios está por encima de mis sentimientos. Yo no puedo vivir por lo que yo siento, yo tengo que vivir por lo que dice la palabra de Dios. Porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Bien, pasamos Perdón a... que me extendiera, pero es que No. de verdad es importante.